Marzo de 2004 era una fecha decisiva para la administración Bush. Se cumplía un año de la invasión de Irak y casi 3 de la guerra en Afganistán, siendo el rechazo a las mismas más amplio que nunca por parte de la opinión pública internacional. Las pruebas que vinculaban a Saddam Hussein con Al-Qaeda se desvanecían. Las acusaciones de que Saddam estaba construyendo armas de destrucción masiva se convertían en infundadas, y la cifra de soldados abatidos por la resistencia iraquí y afgana crecía de forma vertiginosa. Por otra parte, las elecciones presidenciales se acercaban y la popularidad de Bush había caído por los suelos. Exactamente, se encontraba 10 puntos por debajo de su rival, el demócrata John Kerry. Si los republicanos querían revalidar su mandato en la Casa Blanca y continuar con el macabro negocio de la guerra en Irak y Afganistán, iniciada por ellos mismos a partir del 11 de septiembre de 2001, necesitaban un golpe de efecto que movilizara nuevamente a la opinión pública norteamericana en pro de su guerra mundial contra el terrorismo, pues el 11S quedaba ya muy lejos. Ese golpe de efecto serían los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde morirían 191 personas y más de 2000 resultarían heridas de gravedad. Exactamente 911 días después de los atentados de Nueva York y Washington. 911, una cifra en la que al separar el 9 del 11 obtenemos la fecha en inglés de dichos atentados. ¿Casualidad? ¿O algún tipo de clave secreta militar? A las pocas horas del atentado, Bush diría: los asesinatos de Madrid nos recuerdan que el mundo civilizado está en guerra. Nunca antes un suceso allende los mares había tenido tanta repercusión en los medios de comunicación estadounidenses. George Bush se colocaba 7 puntos por delante de Kerry. Por otro lado, el 1 de marzo de 2004, y solo un día después de la visita del secretario general de la OTAN al Estado español, esta organización publicó una nota de prensa en la que anunciaba que iba a realizar su ejercicio anual de gestión de crisis CMX del 4 al 10 de marzo de 2004 en diversas capitales de los Estados miembros. Una de ellas sería Madrid. El ejercicio consistiría en un simulacro de una operación antiterrorista en el que intervendrían multitud de personal militar y civil vinculado a la OTAN, que tendrían vía libre durante aquellos días para moverse por Madrid con toda clase de material militar, algo que llevaron a cabo con total impunidad y sin control alguno por parte de las autoridades locales. Al día siguiente de que la OTAN diera por finalizado su ejercicio antiterrorista, sucedía la tragedia. Lo primero que sorprende a la hora de referirnos a los supuestos autores de los atentados del 11 de marzo es que aún no tenemos ni una sola imagen de ellos el día de los hechos en las diferentes estaciones de metro, a pesar de contar estas con multitud de cámaras de seguridad. Sorprendente fue también que todos los imputados en el juicio por los atentados no solo negaran su participación en los hechos, sino que los condenaran rotundamente. Algo atípico en unos islamistas fanáticos que deberían de estar orgullosos de sus acciones. Recordemos que muchos de ellos, como el egipcio, acusado desde el primer momento, tanto por la prensa como por la policía, de ser el cerebro del 11M, quedaron en libertad sin cargos. Pero para entender esto un poco mejor, conozcamos a los supuestos autores. Casi todos los acusados estaban bajo algún tipo de control policial, incluidos los supuestos autores materiales, pues se trataba de contrabandistas locales, chorizos de barrio, estafadores, traficantes de droga y en algunos casos confidentes de la propia policía. Unos integristas un tanto atípicos que habían sido vistos en muchas ocasiones frecuentando prostíbulos. Estos poco castos terroristas
que carecían de todo tipo de experiencia previa en estas lides, según la versión oficial, fueron capaces de cometer el atentado más mortífero en la historia de Europa, llevando a cabo todos los preparativos con precisión milimétrica, sin un solo descuido y sin ser descubiertos por la policía, a pesar del impresionante despliegue policial ordenado días antes por el gobierno Aznar, el mayor en la historia de España, debido al riesgo de un posible atentado ante la cercanía de las elecciones generales. Es llamativo que fueran tan habilidosos en los preparativos y en la ejecución de los atentados y tan inoperantes tras ellos, dejando multitud de pruebas incriminatorias. Unas pruebas que conducirían a la localización de los supuestos autores materiales en el piso de Leganés. La policía ya tenía sus cabezas de turco, unos mafiosetes del 3 al cuarto que a nadie importaban y a nadie importarían. Lo sucedido en el piso de Leganés es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Murieron en el piso de Leganés los supuestos autores materiales? ¿Estaban ya muertos antes de las explosiones? Es más, ¿había alguien en aquel piso? Hasta la fecha, no se ha mostrado a la opinión pública ni una sola prueba que demuestre que los terroristas murieron como consecuencia de la explosión. Con la desaparición de estos, desaparecía la posibilidad de que pudieran defenderse de los cargos que se les imputaban. Algo muy similar le sucedió a Harry Lee Oswald, el asesino oficial de Kennedy, que murió cuando se dirigía a prestar declaración ante el juez a manos de un pistolero a sueldo de la CIA. Según la versión oficial, los terroristas se inmolaron una vez el piso había sido desalojado y al sentirse acorralados por los geos. Una versión que nos despierta múltiples interrogantes. ¿Por qué unos terroristas que no habían optado por el suicidio en los atentados del 11M, algo que hubiera dotado de mayor precisión a los mismos, deciden inmolarse ahora? ¿Por qué esperan a que el piso sea completamente desalojado, pudiendo haber causado otra masacre y haberse suicidado un poco antes? Más, teniendo en cuenta que el edificio no empezó a desalojarse hasta 5 horas después de la llegada de los primeros efectivos policiales. También es casualidad que en el momento de ser descubiertos se encontraran juntos la totalidad de los supuestos autores y que dispusieran del material necesario para inmolarse y para hacer detonar los explosivos, algo que exige su tiempo. Por otro lado, según el testimonio de expertos en explosivos, tanto las explosiones de los trenes como las de Leganés se asemejan más a las de los explosivos de tipo militar que a la goma 2 u otros de los que habló la prensa y la policía, pues la explosión provocó humo, pero no fuego, es decir, lo mismo que provoca un explosivo militar como el C3. Rocambolesca es también la historia del geo que muere en esta intervención, del cual nunca se nos mostró ni una sola imagen, y que supondría la primera muerte en acto de servicio de un miembro de este cuerpo en toda su historia. Según la versión oficial, moriría como consecuencia de la explosión. Sería enterrado a toda prisa y su cuerpo profanado a los pocos días por supuestos familiares de los islamistas muertos. Un hecho que, de haber sido investigado, jamás se ha hecho pública la autoría del mismo. Finalmente, el cuerpo del geo, con la excusa de evitar que volviera a ser profanado, se incinera. De esta forma, desaparecía la posibilidad de realizarle una nueva autopsia en un futuro. En muchas ocasiones, a quienes denunciamos estos hechos como conspiraciones del poder para mantener su hegemonía, se nos exige pruebas. ¿Pero qué pruebas podemos aportar si se nos niega el acceso a ellas o simplemente son destruidas? Un ejemplo de esto último lo constituye la destrucción a los pocos días de los vagones de metro. Según un reciente documento de la Audiencia Nacional
emitido a petición de algunos familiares de las víctimas, los vagones que estallaron como consecuencia de los explosivos y los que resultaron dañados por los mismos, así como los raíles sobre los que estos se encontraban, fueron mandados destruir por Renfe apenas 2 días después de la tragedia. ¿Cómo es posible que se destruyan con tanta celeridad las pruebas más importantes de un crimen tan atroz como fue este, antes incluso de haberse celebrado ningún tipo de juicio? Tenían miedo a que se demostrara que el tipo de explosivos y su número, así como la forma de ejecutar el atentado, no coincidiera con la versión oficial, repetida hasta el hartazgo por los medios de comunicación del sistema. Una historia que entra en contradicción con el propio sentido común. Pues ¿cómo es posible que varias mochilas pudieran ser dejadas y permanecieran debajo de los asientos de los trenes, en plena hora punta, con los vagones atestados de gente, durante varios minutos, sin que nadie se preocupara por el contenido de las mismas, que algún amigo de lo ajeno quisiera apropiarse de ellas, o sencillamente que una persona amable apercibiera al dueño de la mochila del hecho de que se la estaba dejando olvidada? Por el contrario, los terroristas tuvieron la suerte de que las mochilas permanecieron debajo de los asientos hasta el final, sin que se produjera ninguno de los anteriores supuestos. Es más, serían tan afortunados que ni una sola cámara de seguridad de las miles que hay en las estaciones recogería ni uno solo de sus movimientos. Según la policía, fue descubierta alguna mochila que no llegó a explotar, con explosivos y un detonador bajo los asientos. Unas pruebas que coincidirían con las halladas en la furgoneta abandonada a las afueras de la estación donde tomaron los trenes, y en la cual, casualmente, de nuevo la casualidad, había varias cintas con versículos del Corán que pertenecían a estos atípicos integristas que traficaban con droga, robaban móviles e iban a prostíbulos. Todo esto sirvió para crear el mito de las mochilas bomba debajo de los asientos, un mito que la prensa oficial se encargó de reproducir a las pocas horas. Por otro lado, existen testimonios que afirman haber oído más de una explosión en un solo vagón, e incluso explosiones fuera de los vagones. ¿Cómo se explica entonces la versión oficial, según la cual solo se introdujo una mochila bomba en cada vagón? Tres explosiones. ¿Qué va a ser el tren? ¿Ha sido dentro del tren o ha sido en la vía? Fuera, nos habían puesto algo en la vía. ¿Y qué ha sucedido? Se nos ha dicho que en la estación de Atocha solo hubo 3 explosiones. En las imágenes ya se había producido al menos una. A continuación, se produciría la segunda, por lo que después de esta solo quedaba una. Juzguen ustedes si en las siguientes imágenes ven una o varias explosiones. Los atentados del 11 de marzo de 2004 formaron parte de un operativo militar puesto en práctica por la OTAN entre los días 4 y 10 de marzo y que tuvo su colofón el día 11, con el asesinato de 191 personas y varios miles de heridos. El objetivo de este atentado era presionar a los Estados europeos y especialmente a Francia y Alemania para que se implicaran con mayor decisión en la guerra yanquisionista en Oriente Medio, algo que consiguieron. Por otro lado, la administración Bush fue otro de los grandes beneficiados, al revalidar su mandato al frente de la Casa Blanca por otros 4 años más, tras vencer en las elecciones celebradas ese mismo año. Pero sin duda alguna, los grandes beneficiados serían los propietarios de la industria armamentística, al aumentarse el presupuesto destinado a gastos militares en todo el mundo. También los grandes magnates del petróleo fueron grandes beneficiados, pues vieron cómo se reforzaba la presencia militar en Irak y Afganistán con la excusa de la lucha contra el terrorismo, pudiendo de esta forma saquear el petróleo y otras riquezas naturales de ambos pueblos con más tranquilidad. Sin duda, los más perjudicados serían de nuevo los pueblos de Oriente Medio,
que padecerían un recrudecimiento de la barbarie imperialista por parte del integrismo occidental. El pueblo de Madrid sufrió la pérdida de 191 vidas y de cientos de mutilados de por vida, al igual que veía, como el resto de los pueblos del mundo, cómo se iban incrementando la vigilancia, el control y la represión sobre la ciudadanía. Por otra parte, la ascensión del PSOE al poder en nada perjudicó los intereses imperialistas. La retirada de las tropas españolas en Irak, unas tropas que tenían una pura presencia testimonial, se vio compensada de sobra con el redoblamiento de los efectivos en Afganistán, así como de las tropas desplazadas en el Congo o Haití, y la posterior colaboración en la intervención del Líbano. De todos modos, España nunca dejó de participar en la guerra de Irak, haciéndolo de una forma encubierta de diferentes maneras. Formación de policía del gobierno títere iraquí, permitiendo el aterrizaje en territorio español de los famosos vuelos de la CIA, o colaborando en los interrogatorios de presos en Guantánamo. Con la victoria del PSOE, la oligarquía española daba un lavado de cara a su farsa democrática, sustituyendo a un desgastadísimo Partido Popular tras 8 años en el poder. Aznar tampoco salía tan mal parado. Después de 2 legislaturas, había decidido no volver a presentarse como candidato, con lo que la victoria de Zapatero en nada perjudicaba sus intereses particulares. Él ya tenía planificado su futuro. A los pocos meses, empezó a recorrer los Estados Unidos y otros lugares del mundo agitando la islamofobia, favoreciendo así los intereses de los promotores de la guerra en Oriente Medio. Entre ellos, el magnate de los medios de comunicación y propietario de la nazifascista cadena Fox, Rupert Murdoch, del que más tarde se convertiría en asesor. Probablemente la reunión de las Azores sirvió para ultimar estos y otros detalles, como el posterior 7J en Londres. Que los trenes del 11M fueron desguazados apenas 24 horas después de la masacre es algo que ya sabíamos. Que se hizo en contra de la ley de enjuiciamiento criminal, que exige la conservación de las pruebas, también. Pero ahora el ingeniero Carlos Sánchez de Roda añade un detalle más. Al menos 90 toneladas de material desaparecieron sin dejar rastro. En estas fotografías correspondientes al vagón 5 de la calle Tellet podemos observar cómo se procedió a una meticulosa retirada de todos los restos próximos al foco de explosión, en muchos casos con presencia policial. Según los cálculos de Sánchez de Roda, la diferencia entre el peso de los trenes y el entregado finalmente al desguace revela que se guardaron 90 toneladas de restos, aproximadamente 9 correspondientes al coche de Tellet. La pregunta es sencilla: si de esas 9 toneladas lo único que se entregó al juez fue este clavo, ¿dónde está el resto? Ambos han confirmado que efectivamente la práctica habitual era entregar los vestigios que se recogen en un atentado, entregarlos siempre a la policía científica para que se haga cargo y los analice, ¿no? Que es lo que no ocurrió en el 11M, ¿no? Las dos declaraciones de este viernes han vuelto a rebatir la versión del que fuera jefe de los TEDx en el momento de la masacre. Los testigos de hoy fundamentalmente han servido para comparar lo que se hacía habitualmente con lo que hizo Sánchez Manzano en el 11M, que es muy diferente, ¿no? Durante su declaración, el exsubdirector general de la Policía Nacional, Pedro Díaz Pintado, ha confirmado que nunca se eliminan restos de la escena de un crimen sin autorización judicial. Dice Díaz Pintado que desde Renfe preguntaron qué hacían con los vagones siniestrados y que por ello se pidió autorización para desguazarlos al juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo. Esa autorización nunca llegó, por lo que ni se ordenó la destrucción de los trenes ni tampoco se mandó conservarlos para investigaciones posteriores. Además, el químico Manuel Escribano, el segundo testigo en declarar, confirma que aunque lo normal hubiese sido enviar los restos a los laboratorios de la policía científica, esto nunca sucedió. El perito de la policía científica ha explicado que los días 11 y 12 tuvieron todo preparado en el laboratorio pensando que les iban a empezar a llegar los vestigios y que, bueno, que definitivamente no les llegaron.
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M contra el antiguo responsable de los TEDx. Esta decisión se produce solo 5 días después de que se presentara la querella criminal con una rapidez a la que no nos tiene muy acostumbrados, Nieves, la justicia española. Buenas noches. Buenas noches, Dieter. El juez entiende que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito. La querella criminal se interpuso contra el excomisario Juan Jesús Sánchez Manzano y la perito química de los TEDx como presuntos autores de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, de encubrimiento por ocultación de pruebas y de falso testimonio. Ambos han sido citados para el próximo 10 de agosto y se ha fijado para el próximo 1 de septiembre una ronda de declaraciones de testigos. La asociación que preside Ángeles Domínguez les acusa de entorpecer la investigación de la matanza y de hacer desaparecer las pruebas que hubieran permitido saber qué explotó en los trenes, una de las mayores incógnitas que dejó sin cerrar la sentencia del mayor atentado de la historia de España. Cuando en el juicio del 11M el tribunal ordena que lo que no hizo la policía científica en marzo de 2004 lo tenga que hacer en febrero de 2007, llegan tan solo 23 muestras. 23 muestras, estamos hablando de 12 focos, 2 de ellos controlados, no llega ni a 2 muestras por foco de explosión. Hay un foco de Tellez del que llega un clavo. Fíjate, más que responsabilizar a alguien, nosotros lo que buscamos es esclarecer qué ocurrió con esos restos explosivos, es decir, ¿por qué no se enviaron a la policía científica? ¿Por qué no se cumplió el protocolo? Y sobre todo, ¿qué se estaba ocultando con eso? Evidentemente, estas cosas no se hacen por capricho, y menos en un hecho tan grave como es el 11M. 7 de julio de 2009. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M se querella contra el exresponsable de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. El objeto de la querella, una de las principales incógnitas de la masacre, el arma homicida, los explosivos. Las víctimas entienden que Sánchez Manzano había omitido el deber de perseguir los delitos, ocultado pruebas y ofrecido falso testimonio por los atentados de Madrid. La querella se admite a trámite. 14 de septiembre de 2009, Sánchez Manzano presta declaración después de ausentarse en la primera convocatoria para declarar por estar, decía, de crucero. Le preguntan, entre otras cosas, los motivos por los que desaparecieron los kilos y kilos de pruebas que la policía de Madrid recogió en los escenarios de la masacre y que quedaron a su cargo. 16 de septiembre de 2009, Sánchez Manzano recibe un fuerte revés judicial al rechazarse la querella que interpuso contra el diario El Mundo y Federico Jiménez Los Santos por intromisión del derecho al honor. En su auto, el juez no solo absuelve a Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez, García Abadillo o Fernando Mújica, sino que también alaba el celo profesional de los periodistas sobre la trama de explosivos del 11M. 9 de marzo de 2010, solicitan al Ministerio del Interior que facilite, entre otras cosas, los protocolos de los TEDx y la lista de agentes que custodiaron los kilos de pruebas que se recogieron en los escenarios de la masacre y que posteriormente desaparecieron, los hombres de Sánchez Manzano. Interior tarda un año en responder y trata sin éxito de que se le exima de entregar dichos documentos. Decía el departamento de Rubalcaba que era secreto, pese a que Manzano había facilitado ya los protocolos en su malograda querella contra El Mundo y Jiménez Los Santos. 2 de marzo de 2011, un año después de solicitar los documentos, Interior entrega únicamente el protocolo. El juzgado da un ultimátum a Interior para que en 10 días entregue los documentos que faltan, es decir, la lista de agentes y la llamada Circular 50 con el reglamento de actuación en caso de atentado terrorista. 4 de marzo de 2011, El Mundo hace público el ultimátum del juzgado del departamento de Rubalcaba. Interior emite un comunicado negándolo todo. Un día después, El Mundo pone negro sobre blanco las mentiras del departamento de Pérez Rubalcaba en el caso Sánchez Manzano y la ocultación de pruebas, publicando el documento del juzgado. 10 de marzo de 2011, Sánchez Manzano solicita que se le juzgue por colaboración con banda armada para que el caso pase a la Audiencia Nacional. 11 de marzo de 2011, comienzan a prestar declaración los TEDx que se llevaron los kilos de pruebas recogidas en los focos de los trenes y que finalmente desaparecieron. Hombre, la unidad TEDx es la unidad más protocolarizada del Cuerpo Nacional de Policía, ya que tiene una formación específica y expresa con respecto a la formación, evidentemente, en artefactos explosivos. Y el protocolo dice, el protocolo que no quieren darle a la Asociación de Víctimas, dice que la unidad en la cual se desarrolla la crisis
que se produce el explosivo, será responsable de actuar ante esa crisis, investigar y llevar hasta el último momento esa investigación. Este señor se salta el protocolo y manda a un mando suyo a cargo de cada foco para que investigue, para que le diga de primera mano lo que hay por encima de la unidad de Madrid, que la cual es la única unidad operativa, y la unidad central, que es la que manda Manzano, es una unidad técnica que simplemente debe de intervenir cuando sea requerido o sea pedida la solicitud de ayuda por parte de la unidad donde se produzca el explosivo. Esto no pasa nunca en Madrid, que pida ayuda a la unidad central, y este señor, le digo, manda a su gente por encima de la unidad de Madrid. La unidad de Madrid trabaja mucho, como ha dicho Pablo antes, y muy bien. Pero luego, por ejemplo, él tiene un asesor personal que va en todos los focos y es el que mandan a cargo del foco de Atocha, en la cual está el jefe de la unidad TEDAS de Madrid, un inspector jefe que es el que recoge las pruebas y el que en un coche se las lleva a la unidad central. Este señor ni ha sido citado cuando se citó hace un año, ni ha sido citado ahora, ni hoy, ni el lunes. Ha desaparecido por Birli Birloque del... ¿Cómo puede desaparecer una persona que, por lo que estás diciendo, independientemente de que nos quieras decir el nombre o no, está identificada? Está identificada, muy identificada. Ya le he dicho al señor abogado que pregunte el lunes nombre y apellidos a quien corresponda de la unidad central. Ahora está fuera, está en una empresa petrolífera española, pero que le diga, porque este señor fue el que se llevó las pruebas de Atocha, este señor fue el que estuvo en todos los puntos, en todos los focos, asesorando a Manzano, y no figura en ningún lado. En una empresa petrolífera, supongo que con un cargo directivo. Claro. Es decir, que está cobrando bien. Bien. Vale, muy o sea, bien. que podríamos incluso interpretar que ha sido premiado. Evidentemente, es una empresa del Estado, con lo cual ha sido muy bien premiado. Pero ya digo que le cite, porque nosotros los policías somos los que estamos deseando que se investigue si cada quien ha sido. Manda a desaparecer 3.000 kilos de restos que intervienen y cogen los TEDAS de Madrid. Manda a destruir los trenes, que nunca se ha hecho, porque hay coches que han explosionado y en Canillas están durante años, en los cuales los policías científicos, los compañeros de científica y los compañeros de los TEDAS están investigando. Hoy hemos podido avanzar porque sí han sido identificadas algunas de las personas que los transportaron hasta la unidad central, con lo cual, bueno, pues ahora se podrán realizar más citaciones a estas personas también para ir viendo qué hicieron con esas muestras, dónde las depositaron, etcétera. Bueno, ahí todo el mundo obedecía órdenes, y las órdenes son yo me lo llevo o esta persona se la lleva, pues entonces aquí pues también habrá que saber por qué Sánchez Manzano ordena que las muestras se las lleve quien no se las tiene que llevar, pero esa es una pregunta a hacerle a Sánchez Manzano. Creo que Dieter acaba de conseguir unas declaraciones, no las hemos oído, del SUB, que es el sindicato que nos sentó en el banquillo a Luis del Pino y a mí, por haber dicho de Sánchez Manzano lo que ahora dicen en la querella que han presentado contra él. Antes iban juntos, con el mismo abogado, Fuster Fabra, abogado del general Galindo, creo que abogado también de uno de los implicados del caso Faisán, abogado y coordinador de toda la estrategia para machacar a los medios desafectos y desagradables. Tres, no ha habido más, que hemos estado empeñados en averiguar el 11M. ¿Y qué dicen los del sur? Sí, contra el inspector Sánchez Manzano. Pero relacionada contra este señor Sánchez Manzano, ¿pero derivada del 11M o al margen del 11M? No, derivada del 11M, es decir, estamos personados en la querella. Y concretamente acusan de... No, nosotros lo que estamos es colaborando con esa asociación de víctimas que ha interpuesto la querella. Van también con la asociación. ¿Cree usted que está obstruyendo o obstaculizando, mejor dicho, el Ministerio de Interior, la labor de una juez, en este caso Corocillán, que quiere seguir investigando el papel de los TEDAS y concretamente del señor Sánchez Manzano, aquel 11M? La obligación de cualquier ciudadano, y más si hablamos de poderes públicos, y en este caso del gobierno, es colaborar con la justicia. Es decir, si cualquier ciudadano está obligado de forma normal a colaborar con esa justicia, más los poderes públicos, ¿no? Esa es una máxima que está ahí, que desde luego debemos de poner de manifiesto. Por las actuaciones que estamos viendo, sí que es verdad que se está, no sé si obstaculizando, pero desde luego no se está colaborando lo que se debiera colaborar con la jueza que está investigando este asunto. Y estamos a tiempo de rectificar. Quiero decir que el ministro está a tiempo de mandar esos informes y de mandar los nombres de los TEDAS, porque además ellos están deseando declarar y están deseando decir qué es lo que pasó ese día, cuáles fueron sus pautas de actuación, qué se les ordenó, qué se les dijo que tenían que hacer, y por lo tanto yo creo que esa comparecencia en sede judicial de estos TEDAS aclararía desde luego
algunas de las dudas que existen sobre ese atentado. ¿Que tendrán que? Nosotros, hasta que no ha habido una querella de una asociación de víctimas, no hemos podido sumarnos a esa querella, y desde luego estamos haciendo todo lo posible para que para que primero se sepa la verdad. Nosotros siempre hemos querido saber la verdad del 11M, a pesar de lo que se ha podido entender. Sin duda, no es que lo creamos, es que lo afirmamos, y por eso estamos personados en esa causa. Porque además son los propios TEDAS los que ya han declarado en el juzgado, los TEDAS que han tenido oportunidad de ir y que se les ha citado en ese juzgado, los que han declarado que efectivamente recibieron instrucciones ese día que no se ajustaban al protocolo, cosa que estaban ya acostumbrados a hacer en ocasiones anteriores, y que que eso ha llevado pues a lo que llevó, ¿no? Pues a la desaparición o presunta desaparición de pruebas, y a los delitos por los que se acusa ahora mismo a Sánchez Manzano, que son demasiado graves, ¿no? La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se persona como acusación en el proceso abierto contra Sánchez Manzano. La juez que instruye la causa ha dado otro ultimátum a Interior para que identifique a otros 3 agentes que estuvieron en el equipo del que fuera jefe de los TEDx. 11M. El TEDx clave en el traslado de los restos del 11M dice que él no estaba. También es una información que encontramos en el diario El Mundo. Todos los agentes de la Brigada de Madrid lo señalaron, 5 concretamente, como el hombre de Manzano en la estación de Atocha. Él asegura que no salió de la unidad central ese día. Es la información que podemos encontrar hoy también en este diario. Es que si lo admite, ya es un delito tremendo. El mismo delito que Sánchez Manzano, que está en el banquillo. Ahora, ayer lo que cuentan los presentes, que estuvo a punto de venirse al suelo, pero físicamente, no, o sea, es que claro, cuando te repiten los testimonios de 5 y te dan hasta la marca de la furgoneta en que te lo llevabas, amigo mío. Ahora, de todas formas, habría que hacerse una pregunta, que es que son 7 años después del 11M, Todavía no sabemos ni si la persona que estaba al mando de Sánchez Manzano diciendo esto sí, esto no, si estaba o no estaba, 7 años después. Es más, ¿quién era la persona superior de Sánchez Manzano? Que eso es lo que debería averiguar Ángel Acebes, desde mi punto de vista. Hombre, él no es un técnico, no es Freddy el químico, que por otra parte no sé si es químico, pero en fin. Lo digo por darle la enhorabuena a Rubalcaba, porque cuando se habla de si han entorpecido o no han entorpecido el descubrimiento del mayor atentado de España, pues hombre, 7 años después, que no sepamos ni quién estaba allí, que no sepamos dónde está un tornillo, dónde está un raíl de una vía, dónde está un asiento. Pero desaparecieron toneladas de restos. Y se convirtieron en 23 bolsitas que a una pesaban unos gramos. De hecho, sin embargo, porque al final los muertos se vengan desde su tumba, con medio clavo oxidado y un poco de polvo rosa de extintor ahí patapaz, apareció el dinitrotolueno que está en el titadín y no en la goma 2X. Se vino abajo toda la versión oficial. Es igual, dice el fiscal Zaragoza, para eso lo pusieron, para eso quitaron a Jungairiño. Dice, da igual lo que estallara. Pero ¿cómo va a dar igual a la hora de mandar a la gente a la cárcel? ¿Cuál es el arma del crimen? El que da igual, la otra que vale ya. Exacto. Y la realidad es, explíquenme el móvil, porque hay un móvil en la destrucción de las pruebas no se volatilizan por sí solas. El móvil para la destrucción de las pruebas. Eso es claramente dificultar la acción de la justicia. No, y enmascarar el crimen. Claro, es que no puede ser que todo, lo estábamos hablando antes a micrófono cerrado, que todo se construya en base a la mentira. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que no archive la querella contra el que fuera jefe de los TEDx durante el 11M, Juan Jesús Sánchez Manzano, por su actuación en la recogida de las muestras tras la masacre. En un extenso informe, el Ministerio Público cree que hubo pruebas de los atentados que desaparecieron de las instalaciones de los TEDx sin que nadie dé razón de su destino. Según publica El Mundo, la juez Coro Cillán ha vuelto a solicitar a la Audiencia Nacional que aclare quién ordenó desguazar los trenes tras los atentados del 11M. Cillán quiere saber si fue el juez instructor del caso, Juan del Olmo, el que dio la orden. La magistrada ya hizo este requerimiento al tribunal en junio y todavía no ha obtenido respuesta. El juez Gómez Bermúdez señaló en 2007 que la destrucción de los trenes comenzó el 13 de marzo, aunque se produjo en la noche del 11 de marzo. La juez Coro Cillán ha citado a declarar como testigo en la causa contra Juan Jesús Sánchez Manzano al jefe de la Policía Científica en el 11M. Carlos Corrales, que testificará el próximo lunes, ya declaró en el juicio de la masacre que los TEDx le remitían los restos de las explosiones sin especificar de dónde procedían, ni cómo habían sido recogidas, ni qué tipo de muestras eran. Las muestras de explosivos, ¿sabe usted
¿Dónde se llevaron una vez obtenidas? Yo supongo que las muestras de los restos de explosivos se llevan. Supone, pero ¿lo sabe? No, no lo sé. Otra pregunta. No lo sabe. ¿Sabe si se realiza en las primeras 24, 36, 72 horas algún informe que pase después a su comisaría, como Comisaría de Policía Científica, sobre los restos de explosivos o sobre las muestras de explosivos? Yo tengo conocimiento de que se envían muestras sin especificar de dónde son recogidas ni en qué consisten, y la primera noticia que tengo es alrededor de la medianoche del día 11, en el que el jefe de laboratorio de químico me informa de que TEDAS le ha remitido 3 muestras de explosivo, que 2 son coincidentes y una de ellas no. Sí. En los días posteriores se reciben más muestras hasta que en algún momento digo que no estoy dispuesto a seguir recibiendo muestras donde no se me especifique dónde han sido recogidas, ni cómo han sido recogidas, ni qué tipo de muestra es. Digital.com les está contando hoy que la juez Corocillán ha citado a declarar a la forense del 11M. Lo hace dentro de la causa contra el que fuese jefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano. Carmen Baladía coordinó y supervisó las labores de identificación y las autopsias de las víctimas de esa masacre. La forense que coordinó las autopsias de los 191 muertos del atentado del 11 de marzo de 2004 ha asegurado que no encontró restos de metralla en los cuerpos. El testimonio de Carmen Baladía ante la juez Corocillán, que instruye la investigación contra el exjefe de los TEDAX, Juan Jesús Sánchez Manzano, desmonta en parte la sentencia del 11M, que sostenía la relación entre los explosivos de los trenes y los de la mochila de Vallecas y la furgoneta que fue encontrada en Alcalá de Henares. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Corocillán cita a directivos de Renfe para aclarar quién mandó destruir los trenes. Un directivo de Renfe declara que le dieron la orden a las 11 de la mañana del 11M de destruir los trenes. Renfe sí que conservó uno de los vagones donde no estalló una bomba el 11M. Un directivo de Renfe declara que le dieron la orden a las 11 de la mañana del 11M de destruir los trenes. Lo declaró ayer ante la juez Corocillán, que instruye la causa por falsificación de pruebas contra el que fuera jefe de los TEDAX durante la masacre, Juan Jesús Sánchez Manzano. Según su testimonio, fue el director general de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz, quien el día de la masacre le llamó a las 11 de la mañana para pedirle que Enfesa, filial de Renfe, retirase el tren de Tellez. 3 horas más tarde, a las 2, este directivo comunicó a su superior que se podía llevar a cabo el trabajo. Entonces le comunicaron que lo prioritario era la celeridad, que había que despejar las vías y esperar la autorización del juez Juan del Olmo. A las 4 de la tarde volvieron a hablar y su superior le dijo que ya existía la autorización. El desguace y retirada comenzó a las 6 de la tarde del día siguiente. En primer lugar, los restos de los trenes en tiempo récord, y en segundo lugar no entiende el trabajo del juez del Olmo, al que llamará, dicen, a declarar. Alberto Lardíez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Ya hace bastante tiempo que la juez Corocillán cogió este complicado toro por los cuernos, el del 11M, y quiere llegar hasta el final, quiere conocer todos los detalles, todas las incógnitas aún por resolver de esos terribles atentados. Y por eso lo último que ha hecho Cillán ha sido admitir a trámite una petición del sindicato Manos Limpias para que declaren en la causa tanto el juez Juan del Olmo como la fiscal Olga Sánchez, que se encargaron de juzgar el tema del 11M en la Audiencia Nacional. La jueza Corocillán molesta tanto que, tal y como vuelve a revelar en exclusiva la Gaceta, continúa existiendo una trama para conseguir apartar a la magistrada de la carrera judicial. Pero a pesar de lo ya demostrado, la jueza encargada de la instrucción del sumario del 11M y que aún mantiene vivo el caso, no desiste en su objetivo de resolver todas las incógnitas que quedan en el aire sobre el mayor atentado que ha sufrido España y Europa. Las revelaciones del diario del Grupo Intereconomía demuestran cómo 2 letrados admiten en varias conversaciones de correo electrónico estar llevando a cabo un proceso de desestabilización hacia Cillán. Según fuentes judiciales, el asunto con el que aparece relacionada la conversación, el cierre de la discoteca MoMA, carece de importancia suficiente para justificar un proceso de expulsión de la carrera judicial. Es por esto que todo hace suponer que el acoso y derribo hacia Corocillán tenga más que ver con otras diligencias que lleva la magistrada, como la del 11M. En la conversación, uno de los letrados dice explícitamente: llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez. El contenido literal de estos emails está en la documentación que posee el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.
Cillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, está investigando la presunta destrucción de pruebas inmediatamente después del atentado terrorista a cargo del jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. Recientemente ha admitido a trámite la querella de Saer Al-Jarrah contra Sánchez Manzano, así como el escrito de pruebas a cargo de Manos Limpias. Según informa la Gaceta, que cita fuentes judiciales, el Consejo General del Poder Judicial ha lanzado una investigación por sorpresa del juzgado de Cillán con el objetivo de apartar a la juez del caso. La iniciativa parte de Eduardo Esteban, de la Fiscalía Provincial de Madrid. Fuentes judiciales apuntan que el motivo de la investigación, que no tiene carácter ordinario, es que la juez está investigando un asunto muy sensible. Cillán sufrió hace 2 meses un incendio en su casa originado en los conductos de ventilación. Hay dudas de hasta qué punto sea un accidente, ya que la juez detectó antes un fallo en la cerradura de su vivienda. La Audiencia Nacional ha ordenado el archivo definitivo de la causa abierta contra el comisario y exjefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. La juez Cillán, encargada de instruir la demanda presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, le imputaba por los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento a raíz de la querella. Ahora los magistrados de la audiencia defienden que la actuación del artificiero en los atentados de Madrid es cosa juzgada. Desde la Unión de Oficiales, su portavoz, Martín Vázquez, no descarta recurrir la decisión. Decía Platón que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Por supuesto, no descartamos recurrir ante quien sea y además, pues desde aquí pues apoyamos a las víctimas, seguiremos apoyándolas y desde aquí vuelvo a repetir que nos parece todo esto una tremenda injusticia. Serán pruebas de que el procedimiento que se siguió aquel fatal 11 de marzo en relación a la cadena de custodia, a las pruebas, no fue el más acertado y además se incumplió con la circular 50 y con la normativa preceptiva que conocen todos los policías nacionales. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se ha mostrado dispuesta a llegar hasta el final para saber la verdad sobre el 11M y ha dicho en declaraciones a Es Radio que le constan presiones, sobre todo mediáticas, contra la juez Cillán en la causa de Sánchez Manzano. El SUP emitía esta semana una nota acusando a Rubalcaba de estar detrás de un plan para apartar a Cillán del caso. Precisamente el juez del 11M, Gómez Bermúdez, fue ayer el único magistrado que no hizo referencia a las víctimas del terrorismo ante el Consejo General del Poder Judicial durante su valoración como candidato a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia. Los otros aspirantes, Grande Marlaska y Teresa Palacios, rechazaron su propuesta para remodelar la sala. 11M, hablando de asesinos y de crímenes sin resolver. Ahí también el gobierno y la Fiscalía empieza a cerdear de una manera terrible, pero terrible. Ayer la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que también se personó en la causa contra Sánchez Manzano, que es el primer personaje y la cabeza visible de esa red de agentes que destruyeron pruebas o se inventaron pruebas falsas, claro, si se las inventaron eran falsas, para el 11M, que cometieron perjurio hasta en 3 instancias diferentes, el Parlamento, el juez de instrucción y el juez propiamente hablando, Gómez Bermúdez. Pues ayer los oficiales de la Guardia Civil hicieron unas declaraciones inequívocas. Estos ya no son los del SUP, donde la sospecha es una obligación. Esta gente más formal. Pero dijeron lo mismo. La juez Cillán está padeciendo toda clase de presiones. Nosotros nos queremos mantener al margen de posibles rencillas entre sindicatos. Si lo denunciado por el SUP es cierto, sería algo gravísimo, pero deberán de ser el SUP y el SPP quienes sean los que tomen parte en ese asunto. Nos constan presiones, sobre todo de índole mediático, a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 43 de los de Madrid. Nos constan. ¿Tenéis la sensación desde el Sindicato Independiente de Policía de que sí que está habiendo esas presiones? Por supuesto. A mí como policía me indignó muchísimo el archivo de la causa cuando yo incluso adelanté y dije, y he dicho muchas veces en esta casa, de que veríamos que peligraba el juicio del 11M si se demostraba todo lo que estaba demostrando hasta ese momento. Partiendo de ese punto, de que la juez Cillán, yo he hablado con las partes personales en la causa y estaba muy implicada en el caso y tenía muchas ganas y pedía muchas diligencias, pedías en mi caso por mi persona, no estando personado, pero aprovechando a las víctimas del 11M y la Unión de Oficiales de Guardia Civiles, y ella estaba y quería tirar hasta el final. Y ahora de repente, ¿cómo se puede sentir esta buena mujer de que la desactiven y toda la fase de instrucción que ha hecho no vale de nada? El secretario general del SPP, Carlos, que es su afiliado, el señor Sánchez Manzano, presumió a voz en grito de que el señor Rubalcaba le había llamado, él mismo presumía que había llamado para decir cómo podía
desactivar, cómo podía recusar a la juez Corocillán. Ahora, que le expliquen judicialmente qué le dijo el señor Rubalcaba y qué es lo que dijo él, porque digo que el secretario general del SUC, como bien has comentado, se lo dijo en persona y presumió de ello. Por tanto, ya digo que mal por su parte y que ahora digo que judicialmente le podían preguntar cómo lo dijo. Un país democrático no puede, si es verdaderamente democrático, aceptar que sobre un asunto muy grave haya alguna parte de la verdad que no sea desvelada. Pues nosotros, cuando lleguemos al gobierno, facilitaremos a los tribunales todos aquellos documentos o pruebas que estén en manos del gobierno de España y que hayan faltado en procedimientos anteriores. Le pregunto en concreto por las presuntas irregularidades en el marco del 11M. Me gustaría saber si el compromiso ahora en el gobierno también es seguir investigando en este sentido. Gracias. El gobierno debe colaborar con los procedimientos judiciales, especialmente algunos ministerios, y es nuestra voluntad colaborar con todos ellos. Hay alguno abierto sobre el tema que usted me planteaba, para que se conozca la verdad en todos los casos y se haga justicia, porque esa es la obligación de un gobierno, de cualquier ciudadano, pero de un gobierno más, colaborar con la administración de justicia. El Cuerpo Nacional de Policía, en cualquier caso judicial, pues lo que tiene siempre es la mejor predisposición para colaborar, para trabajar pues con la justicia, con la fiscalía, con los tribunales, para intentar el esclarecimiento de cualquier caso. Y en un atentado de esta naturaleza que costó tanto sufrimiento a la sociedad española, pues con mayor motivo. La Audiencia de Madrid archiva la causa contra Sánchez Manzano sin abordar si hubo destrucción de pruebas en el 11M, una decisión que se adopta además en contra del criterio del Ministerio Fiscal. La Sala se agarra al archivo por el Juzgado número 6 de Madrid en 2009 de una denuncia presentada por el partido extraparlamentario Alternativa Española, basada en el libro Titadine del perito químico Antonio Iglesias. 2 semanas después se presentó otra querella más detallada de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que sí prosperó y que ha permitido que 16 TEDx hayan calificado en sus testimonios de irregular la actuación del que fuera su superior cuando se produjo la masacre, Juan Jesús Sánchez Manzano. La decisión de la Audiencia de Madrid es recurrible ante el Tribunal Supremo. 8 años llevan toreando a las víctimas del 11M y vamos, yo creo que las víctimas del 11M deberían plantarse de una vez, porque el sistema de ir ahora a recursos, pues sí, se puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo y a lo mejor pues dentro de 2 años pues se ve el recurso y dentro de 2 años pues se vuelve a archivar la causa contra Sánchez Manzano, porque bueno, pues para eso se pueden hacer unas llamaditas desde las instancias políticas oportunas. No sería la primera vez, ¿verdad?, que asistimos a sentencias aberrantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir confiando en una justicia que ha demostrado que no pretende otra cosa, al menos en las instancias por las cuales se ha pasado, que cerrar todo lo relativo al 11M? ¿Se topan las víctimas, por fin, con una juez dispuesta a tirar de la manta y a llegar a donde haya que llegar? Y no solo se emprende una campaña mediática infame contra esa juez, sino que en vista de que la juez no se achanta, entonces se recurre a argumentos absolutamente escandalosos para cerrarles a las víctimas del 11M una causa, basándose en que no sé quién presentó hace 2 años una querella contra Sánchez Manzano que ni siquiera llegó a durar 15 días porque la Audiencia Nacional la mandó a la papelera. Y le cierran a las víctimas la causa. ¿Pero de qué van estos señores? ¿Qué van a hacer ahora las víctimas? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que les están diciendo? ¡Hala, recurran ustedes, sigan ustedes perdiendo el tiempo, vamos a torearlas un poquito más! No, hombre, no. A quien hay que pedirle responsabilidad en este momento es a quien tiene el gobierno. El Partido Popular tiene mayoría absoluta. El Partido Popular ocupa el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene 2 vías legales distintas para reabrir la causa del 11M. El propio ministro puede instar a la Fiscalía del Tribunal Supremo para hacerlo, o bien el fiscal general del Estado puede también instar la reapertura. Utilícense esas vías. Dejen de torear a las víctimas del 11M. ¿O es que hay algo que les impida a ustedes, señores del Partido Popular, investigar la masacre de Madrid? ¿Qué fue exactamente esa masacre? ¿Qué hay tan sucio detrás del 11M que ni PP ni PSOE
quieren meter la nariz en el asunto? ¿Nos quieren contar a los españoles quién eligió a 200 personas al azar 3 días antes de unas elecciones y las asesinó? ¿ETA? ¿Al-Qaeda? No me hagan reír. Si fueran ETA o Al-Qaeda, entonces no estaríamos en la situación en la que estamos, donde todos miran a otro lado. ¿Qué hay tan sucio detrás del 11M para que se estén ustedes comportando de forma tan miserable con las víctimas del 11M? ¿Me lo quieren contar? En fin, incalificable decisión de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, que sin entrar a valorar si se han destruido pruebas, si se han ocultado pruebas, si se han manipulado pruebas, si se ha mentido a los jueces, sin entrar a valorar nada de eso, ha dado carpetazo a la causa que las víctimas del 11M habían conseguido que se emprendiera para determinar si el señor Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio cometieron en su día algún delito en lo que se refiere a la manipulación de pruebas del 11M y al falso testimonio. Tenemos que comenzar con la exclusiva hoy de Libertad Digital, probablemente la más importante en su década de existencia. Hallazgo, es decir, ha encontrado Libertad Digital, concretamente Luis del Pino, luego en la tertulia nos dirá cómo ha sido el hallazgo, uno de los focos de las explosiones del 11M. Se habían desguazado todos los trenes, excepto un vagón. Y ese vagón, por alguna razón extraña, que no lo sabemos, se renovó. Es decir, sobre la base del vagón se hizo otro nuevo, no sé cuál es la forma que se tienen de reparar vagones que habrían que tirar. Pero el caso es que no se desguazó. Y la parte del vagón que tiene el boquete del explosivo, pues se conservó. La han conservado la empresa Tafesa y hoy hay 8 fotos con todo detalle de dónde ha estado, de cuánto tiempo ha estado, de cómo durante casi 8 años va a hacer el día 11 del mes que viene 8 años de la masacre. Nadie ha contado que esto existía. El juez del Olmo lo ocultó en la instrucción. La fiscal Olga Sánchez, popularmente conocida como Valellá, pues tampoco ha dicho nada y ha sido ascendida. El que juzgó, el que hizo la sentencia del 11M, Gómez Bermúdez, no sabemos si lo sabía o no lo sabía. Desde luego los abogados de los inculpados nunca lo supieron. No lo sabía nadie. Hemos repetido muchas veces que cómo es posible que se haya perpetrado esa fechoría absolutamente ilegal de destruir los restos de un atentado, que entre otras cosas hubieran servido para identificar el arma del crimen, es decir, el explosivo. El origen es una noticia periodística en la que se pone de manifiesto que han aparecido unos restos ferroviarios, si me permite la expresión, en el almacén de una empresa en Villaverde, si no recuerdo mal, aquí en Madrid, y lógicamente ante esa noticia me pongo en contacto con el fiscal jefe de Madrid y le pido que abra unas diligencias de investigación sencillamente para determinar 2 cosas. Uno, si el asunto está ya judicializado en algún proceso, pues para que se siga lógicamente en el proceso correspondiente. Si eso no fuera así, lógicamente que también que se determine la existencia de esos restos, que se identifiquen, que se adopten criterios respecto para su custodia de vida, y a continuación inmediatamente que se produzca, como es lógico, la judicialización de ese asunto para depurar si el hecho... La empresa que custodia el vagón del 11M denuncia un asalto a sus instalaciones. Según informa La Gaceta, hace una semana 2 individuos entraron en las instalaciones de la compañía ferroviaria Tafesa, subcontratada por Renfe, donde se encuentran los restos del vagón de la estación de Santa Eugenia, que desveló una exclusiva Libertad Digital. Un trabajador de la compañía ha informado a La Gaceta que los hechos se produjeron a las 12:30 de la madrugada del sábado 3 al domingo 4 de marzo y que los asaltantes tuvieron que romper las vallas del recinto para acceder a él. Este asegura además que no era en sí
simples cacos, ya que se fueron directamente al cobertizo donde se encuentran los restos. Estando en el hangar fueron descubiertos y los dos hombres se dieron a la fuga con agilidad y dominio del lugar. También cuenta la Gaceta que la juez Corocillán, la instructora de la causa contra el ex jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, tendrá que declarar ante la Fiscalía de Madrid después de que el Consejo General del Poder Judicial le abriera diligencias por posibles faltas de disciplina en otras causas. Y entre tanto, el Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha pedido que se investigue hasta el final el 11M. Lo hacía su diputado Luis Peral. El domingo 11 de marzo se cumplirán 8 años del asesinato de casi 200 personas que viajaban en medios de transporte público en la Comunidad de Madrid. Nunca podré olvidar las 200 bolsas negras en IFEMA que contenían los restos de aquellas víctimas del terrorismo. Ruego conste en acta mi deseo, compartido por muchos millones de españoles, de que estos atentados terroristas sean investigados hasta el final, durante todos los años que sean necesarios, hasta que se sepa toda la verdad. Muchas gracias. Ni la Fiscalía ni nadie va a reabrir el caso del 11M. Así lo ha puntualizado hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha subrayado que el sumario declaró unos hechos probados y estos son incontestables. Mire usted, yo vengo a un acto en el Consejo del Poder Judicial y por lo tanto no voy a hacer ninguna declaración específica totalmente. Lo único es que me reafirmo en lo que he dicho desde el primer momento, que el sumario del 11M declaró unos hechos probados y que esos hechos probados son incontestables. Por lo tanto, ni la Fiscalía General ni nadie va a reabrir el caso del 11M. Otra cosa es que se produzcan, como ya dije en su momento, algún tipo de denuncia que merece ser investigada, que no significa en modo alguno reabrir el caso, sino investigar los términos estrictos de esa denuncia y si los hechos están ya judicializados o no merecen ningún otro tipo de reproche, pues archivarlos, no hay absolutamente nada más. Yo creo varias cosas que no me quisiera marchar sin decir. La primera, estamos dándole vueltas a un señuelo, porque todos estamos de acuerdo en que se están descubriendo las mentiras flagrantes. Por tanto, si eso es mentira, no es la realidad ni la verdad. Entonces yo creo que aquí no se está jugando una partida de ajedrez. Sé que el juez ha hecho un guiño a los peones con gran acierto. No, se están jugando dos, en mi opinión. Dos partidas de ajedrez. Una partida de ajedrez es el atentado y otra partida de ajedrez es comienza en el minuto 1 después del atentado, cuando una serie de gente importante entrelazada y de mandos policiales se preocupan profundamente de crear una realidad virtual para convencer a una opinión pública de que los malos son estos. Eso es lo que ha dado lugar al juicio y ahora se está viendo que está basado en hechos que son absolutamente falsos. Por tanto, para mí hay dos partidas de ajedrez importantes. Yo puedo decir que un importante miembro del gobierno anterior me dijo por 2 veces y muy seriamente: habéis tenido suerte, tú has tenido suerte, Fernando, de quedarte en la cáscara del huevo, porque si hubieras entrado dentro de la cáscara, hubieras durado vivo menos de 24 horas. Ministro importante del gobierno anterior. Yo pienso que la verdad se puede saber si cada uno de los policías que han mentido, no en el atentado. Yo no creo que ETA haya hecho el atentado y no creo que las fuerzas de seguridad tengan nada que ver con el atentado. Es más, no creo que ninguno de los juzgados y culpables tienen nada que ver con el atentado. Pero bien, eso es otra conversación. Lo que quiero decir es, todos los policías que han mentido en una pequeña cosa, bueno, pequeña, lo del teléfono no es tan pequeña, pero vamos, en un dato, si dijeran la verdad de por qué lo han hecho o quién les ha ordenado esa pequeña mentira, construiríamos un puzzle en el que desvelaríamos cuál es la verdadera trama del encubrimiento. Y la pregunta inevitable, ¿por qué se hace esta trama de encubrimiento si lo que se quiere saber es la verdad? Y esa es la verdadera pregunta. Pues enlazando tu pregunta con la del último espectador, quien va a tener que contestarla, y yo creo que muy pronto, va a ser el Partido Popular, que va a volver a gobernar en España. Y en el mismo momento en que vuelva a haber un presidente y un gobierno del Partido Popular, les recordaremos que los hechos sucedieron bajo su mandato y, por lo tanto, tienen una doble responsabilidad de intentar esclarecerlo. Y la mayor parte del encubrimiento policial. Quiero